¿Qué enseñó Jesús sobre el infierno? Jesús dijo: si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo, que tener los dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 47 y 48. Traducción en lenguaje actual. En otra ocasión, habló de un período de juicio durante el cual les diría a los malvados: apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego explicó que estos irían al castigo eterno. Mateo 25, 41 y 46. Biblia de América. A primera vista puede parecer que estas palabras de Jesús en verdad apoyan la enseñanza de un tormento eterno en las llamas del infierno. Sin embargo, la Biblia indica claramente que los muertos no saben nada, y Jesús nunca diría algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés 9:5, Biblia de América. Entonces, ¿a qué se refería cuando habló de echar a alguien al infierno? Además, cuando empleó la expresión «el fuego que no se apaga», ¿estaba hablando en sentido literal o simbólico? ¿Por qué se dice que los malvados sufren un castigo eterno? Contestemos estas preguntas de una en una. ¿A qué se refería Jesús cuando habló de echar a alguien al infierno? En la versión arriba citada de Marcos 9:47, el vocablo griego traducido por infierno es Gehenna, un término procedente del hebreo Ge-Hinnom, que significa Valle de Hinón. Este valle, situado a las afueras de la antigua Jerusalén, se empleó en tiempos de los reyes israelitas para ofrecer niños en sacrificio. Dios condenaba esta repugnante práctica, así que prometió ejecutar a quienes realizaban estos actos propios de la religión falsa. Este valle llegaría a conocerse como el Valle de la Matanza, donde yacerían sin ser enterrados los cadáveres de esta gente. Jeremías 7:30 a 34, traducción en lenguaje actual. De este modo Jehová predijo que el Valle de Hinón dejaría de ser un lugar donde se torturaba a seres vivos y se convertiría en un lugar para depositar grandes cantidades de cadáveres y así deshacerse de ellos. En tiempos de Jesús, el Valle de Hinón se utilizaba como basurero. Allí se arrojaban los cadáveres de algunos criminales y un fuego constante quemaba sus restos y los desperdicios de los habitantes de Jerusalén. Parece que cuando Jesús habló de gusanos que no mueren y de un fuego que no se apaga, estaba citando de Isaías 66:24. Este profeta menciona los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios y dice que los gusanos que se los comen no morirán y el fuego que los devora no se apagará. Versión popular. Tanto Jesús como sus oyentes sabían que Isaías estaba aludiendo al fin que les esperaba a los cadáveres de quienes no merecían un entierro. De modo que cuando Jesús habló de ser echados en el Valle de Hinón, o Gehenna, en realidad se refería a morir sin posibilidades de resucitar. Por si quedaban dudas, dejó claro este punto cuando advirtió que Dios puede destruir alma o vida y cuerpo en el Gehenna. Mateo 10:28, versión hispanoamericana. Por tanto, el Gehenna es símbolo de muerte eterna y no de tormento eterno. El profeta Jeremías predijo que en ese mismo valle morirían por castigo divino muchos habitantes de Judea a manos de los babilonios. La nota a pie de página dice: sobre esta profecía, la New Catholic Encyclopedia declara: en la destrucción de Jerusalén morirían tantas personas que sus cuerpos no serían sepultados, sino arrojados al valle para que se pudrieran o quemaran. Fin de la nota. Según el erudito judío David Kimi, que vivió aproximadamente entre los años 1160 y 1235, el valle se convirtió con el tiempo en un basurero de Jerusalén, el cual se mantenía ardiendo a fin de incinerar los desperdicios. Cualquier cosa que se arrojara allí quedaría reducida a cenizas, es decir, destruida por completo. Ahora bien, muchos traductores de la Biblia se han tomado la libertad de verter la palabra Gehenna como infierno. ¿A qué se debe esto?
a que relacionan el fuego literal que ardía en aquel valle con la noción pagana de que los malos reciben un castigo ardiente después de morir. Sin embargo, Jesús nunca vinculó el Gehenna a un tormento de ningún tipo. Jesús sabía que a su Padre Celestial, Jehová, le repugna la sola idea de quemar viva a la gente. Refiriéndose al uso que se dio al Gehenna, Jehová declaró mediante Jeremías: «Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, a fin de quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, cosa que yo no había mandado y que no había subido a mi corazón». Jeremías 7:31. La creencia de que se atormenta a los muertos no está en armonía con la amorosa personalidad de Dios ni con la clara enseñanza bíblica de que ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. Eclesiastés 9:5 y 10. Jesús empleó el término Gehenna para referirse a la destrucción completa que viene del juicio condenatorio de Dios. Por lo tanto, el significado de dicho vocablo es el mismo que el del lago de fuego mencionado en el libro de Revelación o Apocalipsis. Revelación 20, 14 y 15. Las dos expresiones se refieren a la destrucción eterna, sin ninguna posibilidad de resurrección. Cuando Jesús empleó la expresión «el fuego que no se apaga», estaba hablando en sentido literal o simbólico. Como indica la Biblia de América en Mateo 25:41, ese fuego que no se apaga fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora bien, ¿es posible quemar criaturas espirituales con un fuego literal? ¿No será que Jesús utilizó el término fuego de manera simbólica? Está claro que las ovejas y las cabras que se mencionan en ese mismo relato no son literales. Más bien, representan a dos tipos de personas. Por lo tanto, ese fuego que no se apaga quema a los malvados, pero solo en sentido figurado. La siguiente es información suplementaria. ¿Qué es el lago de fuego? En Apocalipsis, Revelación 20:10, se indica que el diablo será arrojado en el lago de fuego y atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Reina Valera 1960. Pero para atormentar al diablo eternamente, Dios tendría que mantenerlo con vida. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jesús lo va a destruir. Hebreos 2:14, Reina Valera. También indica que este lago de fuego representa la muerte segunda. Revelación 21:8. ¿A qué se refiere esta expresión? No se trata de la muerte que se menciona primero en la Biblia, la provocada por el pecado de Adán y de la que uno puede ser liberado mediante la resurrección. Y dado que la Biblia no dice en ningún lugar que alguien pueda salir libre del lago de fuego, la muerte segunda tiene que referirse a una muerte irreversible. Ahora bien, ¿en qué sentido se atormenta eternamente a los que están en el lago de fuego? A veces, el verbo atormentar se usa con el sentido de encarcelar a alguien. Por ejemplo, en cierta ocasión en que Jesús hizo frente a los demonios, estos clamaron: ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29, Reina Valera. Estas palabras se aclaran en un relato paralelo, donde se dice que le rogaban que no los mandase marchar a la cárcel de demonios. Lucas 8:30 y 31. Biblia del Peregrino. Nota: Así que todos los que sean arrojados a dicho lago sufrirán el tormento de estar eternamente encarcelados en la muerte. En otras palabras, sufrirán la muerte segunda. Retorno al artículo. ¿Por qué se dice que los malvados sufren un castigo eterno? Aunque la mayoría de las traducciones emplean la palabra castigo en Mateo 25:46, el significado básico del término griego kolasin es poda de los árboles, que implica truncar o recortar lo que sobra. Así, a diferencia de las personas mansas como ovejas que reciben vida eterna, los pecadores incorregibles, comparados a cabras, reciben un castigo eterno en el sentido de que se les corta o trunca la vida para siempre. ¿Y usted, qué piensa? Jesús nunca enseñó que los seres humanos tuvieran un alma inmortal.
pero sí habló muchas veces de que los muertos volverían a la vida. Si Jesús hubiera creído que las almas eran inmortales, ¿por qué dijo que los muertos resucitarían? Jesús tampoco enseñó que Dios tortura eternamente a los malvados. Al contrario, dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Reina Valera, 1960. Con estas palabras, Jesús dio a entender que quienes no creyeran en Él no tendrían vida eterna. Ahora bien, si lo que en realidad quería decir es que sí vivirían eternamente, pero en un infierno de fuego, ¿por qué no lo dijo así? Tal como hemos visto, la doctrina de que el infierno es un lugar de tormento no está basada en la Biblia. En realidad es una creencia pagana disfrazada de enseñanza cristiana. Está claro entonces que Dios no atormenta a nadie en el infierno por la eternidad. Pues bien, ahora que usted ya sabe la verdad acerca del infierno, ¿cómo influye este hecho en su relación con Dios? La siguiente es información suplementaria. Breve historia del infierno. Nace de creencias paganas. Los antiguos egipcios creían en la existencia de un infierno de fuego. El libro del Amduat, que data del año 1375 antes de nuestra era, habla de quienes han caído en los hoyos de fuego y les dice: no escaparéis de las llamas, no lo evitaréis. Asimismo, el filósofo griego Plutarco, cerca de 46 a 120 de nuestra era, dijo que los que estaban en el mundo de ultratumba recibían castigos y entre atroces sufrimientos y tormentos ignominiosos se lamentaban llorando. Penetra en diversas sectas del judaísmo. Según el historiador Flavio Josefo, 37 a cerca de 100 de nuestra era, la secta judía de los esenios creía que el alma es inmortal, imperecedera. También dice que estaban de acuerdo con los griegos en que las almas impuras van a parar a un abismo tenebroso agitado por tempestades, lleno de sufrimientos eternos. Se introduce en el cristianismo. En el siglo II de nuestra era, el libro apócrifo Apocalipsis de Pedro anunciaba lo que les esperaba a las personas malas. Se les prepara un fuego inextinguible. Y luego decía: Israel, el ángel de la ira, viene con hombres y mujeres con la mitad de sus cuerpos en llamas y los arroja a un lugar oscuro, el infierno de los hombres, y un espíritu de la ira los castiga. En esa misma época, Teófilo de Antioquía citó en uno de sus escritos las palabras de cierta profetisa griega, conocida como la Sibila, quien describía así el castigo que sufrirían los malvados. Una llama de fuego abrasador ha de veniros, y por siempre, el día entero, seréis en su ardor abrasados. Para Teófilo, estas palabras estaban entre lo que es verdadero y provechoso y justo y digno de amarse por todos los hombres. Se utiliza para justificar la violencia durante la Edad Media. María I Tudor, quien fue reina de Inglaterra de 1553 a 1558, recibió el apodo de María la Sanguinaria por quemar a casi 300 protestantes en la hoguera. Según cuentan, se justificó diciendo: si las almas de los herejes van a arder eternamente en el infierno, no hay nada de malo en que yo imite la venganza divina y los mande a la hoguera aquí en la tierra. Se redefine hoy día. Durante los últimos años, algunos grupos religiosos han revisado su doctrina del infierno. La Comisión Doctrinal de la Iglesia Anglicana, por ejemplo, dijo en 1995: el infierno no es el tormento eterno, es la elección final e irrevocable de un proceder que se opone de forma tan absoluta a Dios que lleva irremediablemente a la inexistencia total. La verdad sobre el infierno nos acerca a Dios. Quienes enseñan que el infierno es un lugar de tormento dan una imagen muy distorsionada de Jehová Dios y sus cualidades.
Es verdad, la Biblia dice que Dios destruirá a las personas malas. Pero la justa indignación que lo lleva a tomar esta medida no es el rasgo dominante de su personalidad. Está claro que Dios no es perverso ni rencoroso. Él mismo dice: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? Ezequiel 18:23, Nueva Versión Internacional. Si a Dios no le agrada destruir a los pecadores, ¿cómo le va a complacer atormentarlos eternamente? La principal cualidad de Dios es el amor. Así es, el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Salmo 145:9, Nueva Versión Internacional. Y lo único que pide a cambio es que lo amemos con todo el corazón. ¿Temor al infierno o amor a Dios? Quienes creen que las almas sufren en el infierno sienten por Dios un angustioso temor. Pero esto no tiene nada que ver con el verdadero temor de Dios. Este temor no es un terror paralizante, sino un profundo sentimiento de respeto por el Creador que nos impide hacer cualquier cosa que le desagrade. Este es el temor que desarrollan quienes conocen la verdad sobre Él y llegan a amarlo. Como explica Salmo 111:10, el principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad el que así vive. La Nueva Biblia Latinoamérica, 1992. Veamos cómo aprender la verdad acerca del infierno le ayudó a Kathleen, una exdrogadicta de 32 años. En su vida no había otra cosa que juergas, inmoralidad y violencia. Además, sentía un total desprecio por sí misma. Ella cuenta que veía a su hija de 1 año de edad y pensaba: «Mira lo que le estoy haciendo. Arderé en el infierno por esto». En varias ocasiones intentó dejar las drogas, pero no lo conseguía. Quería ser mejor persona, reconoce, pero tanto mi vida como el mundo en general me parecían patéticos. No encontraba las fuerzas para cambiar. Entonces conoció a los testigos de Jehová. Me enseñaron con la Biblia que el infierno no existe. La explicación era completamente lógica, dice ella. ¡Qué aliviada me sentí cuando supe que no ardería en el infierno! También le hablaron de la promesa divina de que los seres humanos podrían vivir para siempre en una tierra libre de toda maldad. Por fin tenía una esperanza: vivir para siempre en el paraíso, relata ella. ¿Conseguiría Kathleen librarse de su adicción ahora que sabía que no existía aquel infierno que tanto temor le provocaba? Cada vez que sentía la necesidad de tomar drogas, oraba a Jehová suplicándole ayuda. Recordaba lo mucho que a él le desagrada ese vicio y no quería decepcionarlo. Él siempre contestó mis oraciones, explica ella. Gracias a que no quería desagradar a Dios, Kathleen pudo dejar las drogas. Así es, el profundo amor y el respeto reverencial que sentimos por Dios, y no el miedo al infierno, es lo que debe impulsarnos a cumplir su voluntad. Si así lo hacemos, podremos disfrutar de felicidad eterna. Como escribió el salmista: «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos». Salmo 128:1, Reina Valera 1960. Fin del artículo. Si desea más información, consulte nuestra página de internet